Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y Dios mediante, terminaremos este capítulo. Colosenses, capítulo 1. Del verso 24 en adelante. Colosenses, capítulo 1. Verso 24 en adelante. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Señor, gracias. El adorarte, Señor, juntos, el cantar canciones que alaban y engrandecen tu nombre. Señor, haber compartido la comunión de los creyentes de esta manera esta mañana. Soy un hombre tremendamente bendecido por este servicio. Pero te rogamos, Señor, de que nos instruyas a través de tu palabra, que derrumbes cualquier argumento que se levante contra el conocimiento del Señor Jesucristo en nuestra mente. Y, Señor, que nos lleves cautivos a la obediencia a tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un famoso predicador llamado Adrian Rogers dijo así: el plan de Dios es usar a gente ordinaria, con talentos ordinarios, para hacer cosas extraordinarias a través de ellos, y así recibir la gloria solamente Él. ¿Dios puede usar a cualquiera? ¿Dios puede utilizar a gente como yo? Esa era una pregunta que me dio vuelta muchos años en mi vida. ¿Alguna vez te lo preguntaste? Seguramente Dios puede usar a él, Dios puede usar... ¿Pero a mí? No. Debe haber alguien mejor. La pregunta no es acerca de qué espera Dios que hagamos. Eso es fácil. La palabra de Dios es bien clara en qué es lo que Él espera de nosotros. Está el gran mandamiento, la gran comisión. Nosotros como iglesia lo hemos resumido en 3 simples frases. La primera es amar a Dios, que implica la adoración. Servir a otros, todo lo que tiene que ver con el ministerio, con el discipulado, la comunión. Y compartir a Cristo, que es el evangelismo. Si vos lo ves, abajo del logo casi siempre ponemos esa frase. Amar a Dios, servir a otros, compartir a Cristo. La pregunta no es qué es lo que Dios quiere que hagamos, eso es bien fácil. La pregunta es si puede utilizarnos a nosotros. Y si quiere utilizarnos, ¿cómo Él quiere que lo hagamos? Cuando era joven, otro joven solía decir a modo de chiste: hacelo así nomás, es para el Señor. Y se reían. Hace poco me lo crucé y se arrepentía de haber dicho eso. Dice: no, es para el Señor, tiene que hacerse bien. Y queremos hacer bien lo que hacemos para el Señor. Pablo está presentando a esta iglesia lo que él era como ministro. Él era un ministro de excelencia. Él tenía los estándares más altos para servir al Señor. Antes de conocer al Señor Jesucristo, él dice que aventajaba a los demás de su nación. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Él seguía estrictas ordenanzas porque él quería ser el mejor de todos. Una vez que conoció al Señor Jesucristo, su corazón cambió. Ahora toda su energía estaba dirigida a amar y a compartir al Señor Jesucristo. Pero su estándar seguía siendo elevado. Quiero ver con vos en esta mañana cómo era el ministerio del apóstol Pablo, que se refleja en estos versículos a los colosenses. ¿Cuál era el estándar que él tenía? ¿De qué manera él llevaba a cabo su ministerio? Y nosotros podemos aprovechar de eso en esta mañana, al imitarle también. Número 1, cada uno de nosotros puede ser un ministro de excelencia al seguir estas claves en el ministerio de Pablo. La primera clave es que el ministerio debe hacerse con seguridad. ¿Quiere predicar también? Ya le va a llegar su turno. El ministerio debe hacerse, muchas gracias, con seguridad. Fíjense conmigo, por favor. Verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, ¿qué dice? Fui hecho ministro. Él no dice que hubo una votación, se llevó a cabo una asamblea, votaron, sí, a favor, en contra. Bueno, dale. Él no se postuló para hacer el ministerio a los gentiles. Dice, fui hecho ministro. ¿Cómo fue hecho? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue la conversión de Pablo? Él estaba buscando del Señor y el Señor se le apareció en sueño. Le dijo, tú serás alguien que yo utilizaré. Y él dijo, toda la vida busqué esto y siguió feliz. ¿Fue un cuento así de rosas? No. La palabra de Dios en el libro de Hechos registra de que él estaba respirando amenazas contra la iglesia. Él tenía cartas en su poder para encerrar a los que se hacían de llamar o se conocían como los del camino, los cristianos, los que seguían a Jesucristo. Y él, con esta ambición que incluso llegaba a arrastrar a las personas por la calle, con esta violencia, se lo encontró en el camino de Damasco al Señor Jesucristo. Cayó en tierra, quedó ciego, pero Jesucristo se le presentó. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Fue una transformación en su vida. Estuvo ciego un par de días hasta que vino alguien enviado por el Señor. Oró por él y se le cayeron eso que cubría sus ojos. Quedó atónito por lo que había visto. No podía creer que él había estado del lugar equivocado. Y ahora, teniendo la posibilidad de servir al Señor de manera correcta, él fue hecho ministro. Lo dice acá en Colosenses, en el verso 25. También en el verso 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él estaba completamente convencido que quien lo llevó al ministerio fue el mismo Señor Jesucristo. Dios es el origen del ministerio. Ahora, el ministerio no solamente tiene que tener origen en el Señor, sino que también tiene que hacerse con gozo. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco. Él debía hacer el ministerio y lo debía hacer con gozo. Ahora parece una contradicción. Él se gozaba en lo que padecía. Porque el gozo no es una alegría superficial, no es una carcajada comprometida. El gozo viene de lo profundo del corazón, de saber que estoy haciendo lo que Dios quiere, a la manera que Dios quiere. Filipenses fue escrita por Pablo. Él estaba preso y se le conoce esa carta como la epístola del gozo. El gozo es nombrado en cada capítulo, es protagonista de esa carta. Capítulo 1, gozo a pesar de las circunstancias. Capítulo 2, gozo a pesar de las personas. Capítulo 3, gozo a pesar de las posesiones. Y capítulo 4, gozo a pesar del afán. Él estaba inundando su ministerio del gozo de saber que estaba haciendo lo correcto. Y también cuando haces el ministerio con seguridad, se puede mantener firme a pesar de los problemas. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estas aflicciones, no es que Jesucristo se bajó antes de la cruz y faltaron aflicciones para sufrir. No es eso lo que dice el texto. El texto está diciendo, hay personas que odiaron al Señor Jesucristo. Y tanto así que clamaban en ese lugar, crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando lo vieron crucificado, su sed de sangre no se había calmado. Y como ya no podían dirigirla al Señor Jesucristo, porque según se rumoreaba había resucitado, ellos creían, ahora lo dirigían a sus seguidores, los del camino. Cada seguidor de Jesucristo tiene enemigos declarados.
enemigos que pueden brotar de Satanás, enemigos que vienen de parte del diablo, enemigos que vienen de parte del mundo. Incluso las pasiones que tenemos dentro nuestro son enemigos de nuestra santidad. Si seguimos al Señor Jesucristo, tenemos que esperar a oposición. Se cuenta que después de un terrible naufragio, había una tempestad enorme que se había levantado en el medio del mar. Un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla. Como pudo, la escaló. Y ahí estuvo durante muchas horas, esperando que alguien lo rescate. La señal de alerta se había mandado antes de que el barco naufragara. Cuando al fin pudo ser rescatado, alguien de la tripulación que también había sido rescatado, pero del agua, le preguntó: ¿no temblabas de espanto por tantas horas en esa situación tan precaria? Sí, le dijo el náufrago, temblé y mucho, pero la roca no tembló. Y eso me pudo salvar. Cuando estamos sirviendo al Señor Jesucristo, guiados por Él, cuando estamos sirviendo al Señor Jesucristo y lo hacemos con gozo, va a haber oposición. Va a haber gente que se oponga. Va a haber gente que quiera poner palos en la rueda para que podamos llegar a la iglesia. Te venimos a visitar. Trajimos asado para hacer. Domingo, 9 de la mañana. Parece un cliché, pero yo lo he vivido. Cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, la gente llegaba el domingo a la mañana. Hasta que un día mi padre se puso firme y dijo: por más que vengan los que vengan, vamos a ir a la iglesia. Fue duro, había tensión en el ambiente. Llegaron las visitas. Y mi papá les dijo: miren, perdónenme, pero ustedes saben que vamos a la iglesia. Si quieren venir, pueden acompañarnos. Ah, no, estábamos de pasada, queríamos ver cómo estaban. Pero vamos a visitar a la hermana no sé cuánto, a la tía no sé cuánto. Siempre hay una tía blanca cerca de casa, ¿no? Nunca más volvieron los domingos. Hay enemigos de tu santidad. Y puede hacerte temblar, pero la roca que es Jesucristo puede mantenerte firme. La segunda clave en el ministerio de Pablo, que nos puede hacer ministros de excelencia, la encontramos en el verso 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio debe centrarse en el Señor Jesucristo. Número 1, debe hacerse con seguridad. Número 2, debe centrarse en el Señor Jesucristo. ¿De qué forma? El alcance de este ministerio debe ser para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Jesús limitó su ministerio y Pablo también. Pablo no dijo: bueno, yo ahora que soy ministro a los gentiles quiero hacer marchas para que tengan agua corriente. Ahora que soy ministro a los gentiles quiero hacer una convocatoria, vamos a votar y juntar firmas para que nos acepten también en la sinagoga. No hizo un movimiento político de su ministerio. Él limitó su ministerio a predicar la palabra de Dios. Y el ejemplo lo tiene del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo limitó su ministerio. Por ejemplo, limitó su ministerio a la voluntad de Dios. Yo lo tenía por aquí. Acá está. Limitó su ministerio a la voluntad de Dios. Sin los anteojos. ¿Saben lo que pasó, no? Sí. Sí, se rompió. En Juan capítulo 5, vayan ahí por favor. Juan capítulo 5, verso 30. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 5, verso 30. Juan capítulo 5, verso 30. Jesús limitó su ministerio, número 1, a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, verso 30,
Jesucristo dijo así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo limitó su ministerio a la voluntad del Padre. Obviamente, si Él limitó su ministerio a la voluntad del Padre, Él hubiera querido hacer otra cosa. Un ejemplo está en el huerto de Getsemaní. Padre, oró el Señor Jesucristo, si es posible, si existe la posibilidad, pase de mí esta copa. La copa era morir en esa cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo limitó su ministerio a la voluntad de Dios. También Jesucristo limitó su ministerio al tiempo establecido por Dios. Jesucristo vez tras vez en el libro de Juan capítulo 2, verso 4, Juan capítulo 7, verso 30, capítulo 8, verso 20, y así en varias veces, el Señor Jesucristo dijo: aún no ha llegado mi hora. Aún no es mi tiempo. Jesucristo limitó su ministerio al tiempo que Dios le había establecido. En tercer lugar, Jesús limitó su ministerio al objetivo trazado por Dios. Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. Mateo capítulo 15, verso 24. Jesucristo limitó su ministerio al objetivo trazado por Dios. Él sabía que Dios no lo había enviado a alcanzar al mundo entero por sí solo. En Mateo capítulo 15, verso 24 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sus discípulos eran judíos. Él vino, hizo un ministerio hacia los judíos. Él limitó su ministerio al objetivo de Dios. En cuarto lugar, Jesús limitó su ministerio al reino de Dios. Él se negó a participar en controversias políticas de la época. Cuando le quisieron tentar para que entre en lo que es la política y todo esto, Él dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En quinto lugar, Jesús limitó su ministerio enfocándose en el pueblo de Dios. Él supo muy bien que solo podía transmitir su vida a un grupo limitado de hombres. De entre todos sus seguidores, Él escogió 12 para que estuvieran con Él y para poder enseñarles. Y de esos 12, Él también escogió a 3, Santiago es Jacobo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. La verdad de Dios es que si queremos tener un ministerio efectivo y eficiente, debemos aprender la importancia de los límites. Si se concentran en la profundidad de sus ministerios, en que sean ministerios realmente fundamentados en la palabra de Dios, donde se enseñe la palabra de Dios, donde se haga y se cumpla la palabra de Dios, Dios se encargará de su anchura, Dios se encargará de alcanzar al mundo. Nuestra responsabilidad es limitarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, centrado en el Señor Jesucristo. El tema del ministerio, obviamente, es el Señor Jesucristo. Verso 26 y verso 27 de Colosenses. Vuelvan ahí conmigo. Colosenses, capítulo 1, verso 26 y verso 27. Dice: el misterio, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Habla de un misterio. La palabra de Dios habla acerca de un misterio, y este misterio es proclamado a otras personas, y está acá revelado. Dice el verso 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Ese gran misterio que había sido develado en ese comienzo de la iglesia era Cristo viviendo en la vida de cada creyente. Una esperanza gloriosa que ninguno en el Antiguo Testamento pudo haber tenido con tanta seguridad como lo tenemos nosotros después de Jesucristo. La esperanza de que Cristo mora en nosotros. La promesa hecha hacia nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces se dice, bueno, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, así estoy yo. Sabemos bien de que eso habla de reunidos para decidir algo acerca de la disciplina de la iglesia. La promesa está en cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Veíamos ayer en la reunión de hombres y leía a Fernando, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los montes, allí estás tú. Si bajo en lo profundo, ahí me encontrarás. Donde quiera que estemos, el Señor Jesucristo está con nosotros. Y eso era un misterio que en el Antiguo Testamento no estaba revelado. Ese era un misterio que ahora estaba siendo proclamado. El ministerio debe centrarse en el Señor Jesucristo. Y por último, el ministerio debe hacerse con pasión. El estilo del ministerio, la forma del ministerio, Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay 2 palabras que se utilizan acá. Una es positiva y la otra es negativa. Vamos con la primera. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esa es una palabra negativa. La palabra amonestar ahí es decirle al otro lo que está haciendo que está mal. Y aunque es una palabra negativa porque estoy diciendo algo que estás haciendo que está mal, mi actitud debe ser una actitud positiva. Debo hacerlo con amor, debo hacerlo con cariño. Puedo decir la verdad, pero la debo decir con amor. Pero debo decirla. Necesito decirle al hermano que está haciendo algo que está mal, que eso está mal. No para pararme por sobre él y decirle, yo soy mejor que vos y vos estás equivocándote, sino poniéndome al lado de él, diciéndole, yo soy igual que vos. Tal vez diciéndole, yo hice lo mismo que vos. ¿Puede pasar? Yo me equivoqué como vos te estás equivocando. No lo hagas. Pero hay que decirla. Se tiene que decir la verdad. Amonestando a todo hombre. ¿Les ha pasado de que, o han conocido a alguien, que le han dicho, mira, esto que estás haciendo está mal, y que no decidió cambiar, sino decidió irse? ¿Conocen a alguien así? Tal vez te ha tocado ser alguien así. Esa no es la respuesta. Cuando alguien me dice que estoy haciendo algo que está mal, lo que necesito hacer es corregirlo. Si no me equivoco, fue San Martín el que decía, si alguien dice algo de vos y es mentira, ríete. Y si es verdad, corrígete. Hermanos, varias veces, de entre ustedes, sé que se van a sonreír, me han dicho, pastor, creo que esto que está haciendo no está muy bien. Me lo han dicho con un amor, me lo han dicho con una ternura, que no pude hacer otra cosa que sonreír y agradecer. Porque esa es la actitud de hacerlo. Pero necesitamos hacerlo. Amonestando a todo hombre. La segunda palabra dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esa es una palabra positiva. Por un lado debo decirte cuando algo está mal, pero por otro lado necesito enseñarte cómo hacer las cosas que están bien. ¿Y a través de qué puedo enseñarte cómo está algo bien? ¿Cuál es mi fuente de verdad para enseñarte cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Yo puedo enseñarte la verdad siempre y cuando la verdad venga de la palabra de Dios. Vos podés sentarte con algún hermano en la semana, o te cruces en algún lugar, o a través de WhatsApp, de un mensaje de texto, o a través de cualquier otro medio. Podés enseñar a otra persona, siempre y cuando la enseñanza venga de la palabra de Dios. A mí me parece, eso es una opinión. Y las opiniones son todas iguales. Tu opinión es tan importante como mi opinión. Y la opinión del niño, cada uno tiene su opinión y no hay problema con eso. Todas las opiniones valen lo mismo. Pero la palabra de Dios tiene un peso increíble. La palabra de Dios puede decir, así ha dicho Jehová. Y eso está por sobre cualquier opinión. Me gusta decir que mis emociones no toman mis decisiones. La palabra de Dios toma mis decisiones. Y entonces es imposible equivocarse. El ministerio debe hacerse amonestando a todo hombre, diciéndole lo que está mal, pero también debe hacerse enseñando a todo hombre, mostrando lo que está bien. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta de ese ministerio? Dice, a fin de presentar, versículo 28, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra perfecto también la leemos. Bueno, no es la palabra perfecto. En Efesios capítulo 4, estuvimos ahí en la escuela dominical. Vayan ahí, por favor. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice, y Él mismo constituyó, Dios mismo, Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios puso líderes en una iglesia, Dios puso ministros en una iglesia, para que sirvan a la iglesia, para que la iglesia sea como el Señor Jesucristo. El fin de ese ministerio, que es hecho con pasión, es para presentar en Cristo Jesús, perfecto a todo hombre, maduro, completo a toda persona. Y eso se hace en la iglesia local. A los que no estaban en la escuela dominical, ¿pueden perdonar? Ustedes, los que estaban en la escuela dominical, no responden. ¿Pueden perdonar, amar, animar, abrazar, cuidar a una persona desde casa sin venir a la iglesia? No. Pero yo escucho los sermones. No vengo, pero escucho los sermones, pastor. Está bien que lo suben el viernes, pero yo escucho los sermones. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno puede recibir de la palabra de Dios y eso está bien, eso es saludable. Pero uno también necesita amar a sus hermanos. Necesita abrazar a sus hermanos. Necesita preguntarles cómo han estado. Necesita mirarle a los ojos y decirle, te amo. ¿De qué manera puedo orar por vos? ¿De qué manera te puedo ayudar? Eso no se puede hacer desde casa. Y eso nos madura, eso nos hace crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, esa pasión, el origen, la fuente, la vemos en el verso, vayan otra vez, a Colosenses, verso 29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice, luchando según la potencia de Él. Esa palabra luchando es luchar hasta desmayarse. Agotar hasta la última gota de energía. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La fuente
el origen de esa pasión por el servir al Señor viene de parte del mismo Señor. Así que acerca de un ministerio, debe hacerse según Pablo nos mostró, según Pablo nos guió. Debe hacerse con seguridad, sabiendo de que el mismo Señor Jesucristo nos ha llamado a hacerlo. Dios te ha dado dones que son únicos. Dios te ha dado una personalidad que es única. Dios te ha dado un historial en tu vida que es único. La forma en la que Dios te creó es única. Y Dios tiene un ministerio en el que quiere que vos te desarrolles de manera única. Sea a través del evangelismo, sea a través del servicio, sea a través de la enseñanza, sea a través de cualquier ministerio que tenga la iglesia. Dios quiere utilizarte, Dios te formó para utilizarte. Y esa seguridad de que Dios te creó para eso, de que estás sirviendo al Señor, te va a mantener en el ministerio, con seguridad. El ministerio debe hacerse centrado en el Señor Jesucristo. Él es la persona a adorar. Él es la persona de la quien aprender. Él es la persona en quien debemos poner nuestros ojos al servirle a Él. Y por último, el ministerio debe hacerse con pasión. Nunca nada grande, dijo el reverendo Ralph Waldo Emerson, nunca nada grande fue concebido sin entusiasmo. El servir al Señor debe entusiasmar nuestras vidas. Dentro de poco vamos a celebrar como iglesia el Día del Niño. Estoy seguro que vas a venir. Y estoy seguro que no vas a venir arrastrando tus pies con cara larga, diciendo, bienvenidos niños. No, lo vas a hacer con entusiasmo porque es un servicio para el Señor. Como cada cosa que haces para el Señor, con excelencia para Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos esta mañana en tu palabra. Y porque pudimos ver el ministerio de Pablo, cómo él ministraba, cómo él servía a tu nombre. Lo hacía con la seguridad de que tú lo habías llamado. Lo hacía con el gozo de saber que tú lo ibas a mantener en ese ministerio. Y lo hacía, Señor, esperando la oposición, esperando el sufrimiento. Es parte de servirte. Padre, que podamos hacerlo con esa seguridad, que lo podamos hacer centrados en el Señor Jesucristo, siguiendo su ejemplo al servirte, siendo Él el tema de nuestro ministerio. Y Padre, que lo podamos hacer con pasión, que anunciemos a las personas acerca de Jesucristo, que le podamos decir a las personas con amor cuando están haciendo algo mal, pero que también podamos decirle con amor cómo hacer las cosas bien. Padre, que podamos utilizar los dones que tú has dado a cada uno de nosotros para glorificarte a ti. Y que, Señor, cuando parezca que el mundo entero se pone en nuestra contra, cuando parezca que las circunstancias nos sobrepasan como una ola gigante y quiere taparnos, que podamos tener la seguridad de que es en tu fortaleza que te servimos. Confiando en ti es que nos mantenemos firmes. Servimos a los hombres, es verdad, pero porque te amamos a ti. Padre, que podamos ser una iglesia reconocida por el servicio a ti. Te amamos, Señor, y cada ministerio de nuestra iglesia pueda ser de honra y de gloria para tu nombre. Que podamos participar con el espíritu correcto. Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.